Para Chile. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Lunes 19 de enero, comenzando una nueva edición de nuestro programa aquí en Nuevas Voces de Agricultura, 13:06, absolutamente en vivo y en directo. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía aquí en la 92.1 FM. Comenzando una semana triste para Chile, una semana de emergencia. Estamos viendo en pantalla la dramática situación que se está viviendo en las regiones del Biobío, en la región de Ñuble, incendios que siguen bastante descontrolados. En fin, vamos a conversar de eso y más. Ya tenemos lamentablemente 19 personas que han partido por culpa de los incendios en los cerros de Concepción, en la región de Ñuble, en distintas localidades. Vamos a conversar de eso. Parto saludando a nuestro panel. Me acompaña de manera presencial don José Ignacio Palma. Profesor Palma, ¿cómo está, maestro? Bien, pero por supuesto también triste, afectado por lo que está pasando en el sur del país. Lamentablemente esto siempre corre el riesgo de volverse una suerte de costumbre. Todos los veranos, lamentablemente tenemos este tipo de situaciones, muchas veces por, situaciones naturales, etcétera, pero ya se han visto algunas noticias de que la Fiscalía de Ñuble al menos ha empezado investigaciones para tratar de descubrir si algunos de estos incendios vendrían con una intencionalidad política, terrorista incluso detrás, lo cual sería extraordinario poder aclarar para poder llevar adelante toda la tarea de persecución que ello implicaría, especialmente ahora que vamos a tener un gobierno que en esa materia ha declarado, ¿cierto? Y tengo la certeza de que tendrá toda la voluntad del mundo para perseguirlo con el rigor y la fuerza de la ley que se merece. Le mandamos un abrazo gigante a todas las familias que están sufriendo por los incendios, ya sea directa o indirectamente en las zonas del sur de nuestro país. Estaremos rezando por ustedes. Así es, me sumo a las palabras, por supuesto, de José Ignacio Palma. Leemos lamentablemente en pantalla que hasta ahora aumenta el viento en el sector de Altos de la Parra. Esto es en la región del Biobío. Como les comentaba, ya 19 fallecidos, no hubo detenidos durante el último toque de queda, más de 1.500 damnificados, 320 viviendas destruidas, y hasta el momento no se ha dado mayor información de que el fuego esté controlado, ¿no? Son múltiples los focos en Penco y en otras localidades, y por lo tanto vamos a estar siguiendo el minuto a minuto, y lamentablemente, como esto suele ocurrir, esto tiene una dimensión política. Partamos por ese análisis, pues, profesor Palma. Hoy día, hace pocos minutos, se reunió el presidente electo José Antonio Kast, junto a quien probablemente sea su ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto al presidente Gabriel Boric, presidente en ejercicio. Una reunión que había sido anunciada, tomaron contacto ayer durante la tarde. El presidente Kast hizo un comunicado público en que daba a conocer su disposición a colaborar con sus equipos en lo que fuera posible, por supuesto entendiendo que, claro, hoy día José Antonio Kast, en calidad de presidente electo, no cuenta con atribuciones ni con, digamos, facultades legales para contribuir, pero sí puede poner a disposición equipos de personas, ideas y, por supuesto, señales políticas que también son muy relevantes para efectos de abordar emergencias o catástrofes nacionales que requieren un sentido de unidad, una suerte de fuerza conjunta a nivel de país, que permita, desde el plano de la política, abordar este desafío. A ver, en momentos difíciles como este, en donde lo primerísimo en orden de las prioridades es hacerse cargo del sufrimiento de las personas y ir con la efectividad, ejecutividad, ¿cierto? Y diligencia que se merecen, ir a ayuda a ellas. Es muy difícil cuando esto se mezcla además con críticas políticas, ¿cierto? Y por lo mismo no quiero no quiero sonar frívolo en estas afirmaciones, pero es cierto y hay que decirlo que el gobierno del presidente Boric ha tenido problemas para hacerse cargo de las emergencias o catástrofes que tengan que ver con desastres naturales durante el transcurso de su gobierno. Cuestión que no lo digo yo solamente por ser del sector político al que pertenezco. La misma candidata del Partido Comunista, Janet Jara, fue muy crítica de lo que había sido, ¿cierto?, el rol del ministro Monte y del gobierno en general en los casos que ocurrieron con todo lo que tuvo que ver con la reconstrucción en la zona de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, y esperamos, cierto, por supuesto, que esta vez sea distinto, pensando no en el gobierno, sino que pensando, por supuesto, en el bien de las personas. Aquí en la minuta que nuestro equipo de producción muy cariñosamente nos prepara, vemos las declaraciones, por ejemplo, del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien hace un llamado al presidente Boric y dice: estimado presidente, de lo más profundo de mi corazón,
Llevo 4 horas, una comuna se está quemando y no tengo presencia del gobierno, nada más que un delegado presidencial con buena voluntad pero sin capacidad ejecutiva. Por favor, presidente de la República, ¿cómo procedemos en la operatividad ahora?, dijo, ¿cierto?, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera. Me parece que bueno, más allá de la discusión de fondo del punto de vista jurídico que podría dar, cuáles son hoy día las atribuciones que tiene el delegado con la existencia del gobernador, sin duda que hay una voz de desesperación y que lo que está ocurriendo entre los equipos del presidente Boric y los equipos entrantes del presidente electo José Antonio Kast es una buena noticia. Habla de que se está pensando de que ante las situaciones más claras de emergencia y de bien común, ¿cierto? Esto es lo más básico en el orden de las prioridades, el poder contar con un hogar, el poder contar con un medio ambiente, digamos, limpio en el cual vivir, etcétera, etcétera. Que qué bueno notar que en el fondo en eso la política no se equivoca y ve que es, antes que todo, importante conversar para hacerse cargo del sufrimiento de las personas. Se suma a nuestro panel de conversación a la distancia Catherine Montalegre, ex constituyente de la UDI. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida. Hola, Tomás. Bueno, un día difícil, estamos atravesando una catástrofe bastante desgarradora, así que quiero partir enviando toda mi fuerza, solidaridad a las familias afectadas por los devastadores incendios forestales que están golpeando nuestra zona sur del país, zona centro. Hablamos de gente trabajadora, de esfuerzo, personas que han luchado muchos años por levantar sus viviendas y obviamente su patrimonio hoy día lo ven totalmente devastado. Así que la verdad es que personas que lo han perdido todo, sus casas, sus fuentes de ingreso y en algunos casos incluso han perdido seres queridos y no puedo nada más que empezar este programa enviándoles todo mi cariño, toda la fuerza, esperando que esto pronto se solucione. Ayer, y lo decía muy bien José Ignacio Palma, con el alcalde de Penco, ¿cierto? Lo veíamos entre lágrimas a Rodrigo Vera, diciendo que hay gente que se estaba muriendo y que no había respuesta por parte del Estado. Y eso habla también de una falta de prolijidad, ¿cierto? De eficiencia, un abandono que se ve reflejado en las horas más críticas de esta catástrofe, casas quemándose, personas atrapadas, ¿cierto? Ninguna autoridad de gobierno en terreno en las primeras horas y obviamente que eso afecta cuando tú ves los resultados, y lo decía muy bien Tomás, 19 personas fallecidas que tenemos que realmente lamentar, son cifras durísimas, más de 1.500 damnificados, cerca de 6.000 hectáreas, decía ayer el gobernador, consumidas por el fuego en la región de Ñuble, con las comunas más afectadas que son Quillón, Ranquil, Portezuelo, sectores de Ñuble que hoy día obviamente han sido brutalmente afectadas con este incendio. Entonces, bueno, yo solo espero que hoy más que nunca se genere esta coordinación entre los diferentes entes del gobierno, del Estado, con una atención oportuna, y es una buena señal ver al presidente Gabriel Boric con el presidente electo José Antonio Kast coordinando sus equipos para llegar de manera oportuna. Lo que más se necesita hoy día es eficiencia antes que crítica política, y esperemos que esto se pueda dar dentro de los equipos de la presidencia actual y el presidente electo. Bueno, como les comentábamos y en la línea de lo que planteaba Catherine Montalegre, se reunieron el presidente Kast junto a su posible ministro del Interior, Claudio Alvarado, en el Palacio de la Moneda, junto al presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y al ministro del Interior actual, Álvaro Elizalde, y además hicieron una cuestión bastante inédita, que es dar un punto de prensa conjunto, ¿no? Hablaron ambos en el Patio de los Naranjos, el presidente en ejercicio y el presidente electo. Voy a leer lo que dijo el presidente Boric: estos han sido días difíciles para miles de compatriotas afectados por los incendios en la zona sur de nuestro país, particularmente en las regiones de Ñuble y Biobío. Desgraciadamente, dijo, como comentábamos, tenemos la certeza de que 19 compatriotas han perdido la vida y hay cientos de viviendas destruidas, lo que, como conversábamos con el presidente electo, de seguro va a aumentar significativamente y lo más probable es que tengamos más de 1.000 viviendas destruidas. Agregó: quiero agradecerle mucho también a José Antonio Kast y a su equipo de poner siempre la mirada en la solución en estos temas, y anunció el presidente Boric que se dirigiría en las próximas horas, en los próximos minutos, a la región del Ñuble para verificar en terreno distintos tipos de coordinaciones, ¿no? Por su parte, el presidente electo José Antonio Kast declaró que valoraba la información que le había entregado el presidente en ejercicio. Dijo: para nosotros es fundamental porque, como bien lo ha señalado el presidente, la emergencia le toca enfrentarla al gobierno actual y es complejo. Y agregó: Chile no solamente puede enfrentar esta emergencia, sino que podemos tener más emergencias y vamos a tener todavía meses duros en temas climáticos. Por lo tanto, no corresponde nada más que ponernos a disposición en lo que corresponde de nosotros para colaborar en la posición que nosotros tenemos,
es lo que ustedes tienen que enfrentar. Y respecto a la reconstrucción, dijo, es fundamental contar con buenos antecedentes, con buenos catastros, y aseguró una reconstrucción eficaz, eficiente y oportuna desde el punto de vista de su rapidez. José Ignacio Palma. Sí, bueno, es curioso, porque siempre en el verano está marcado por los incendios, pero dado que estamos aquí a punto de un cambio de gabinete, de un cambio de gobierno, a ¿cuánto faltarán? Unos 50 días, quizá un poquito menos, un poquito más. Es difícil no recordar lo que fue la urgencia del terremoto del año 2010, justo en el traspaso de gobierno, ¿cierto? Desde la presidenta Bachelet en su primer periodo al presidente Piñera en su primer periodo, y cómo la gestión del presidente Piñera hasta el día de hoy está marcada, ¿cierto?, en el sentido positivo de la palabra, por su capacidad de gestión ante las crisis y catástrofes de tipo natural, ¿cierto? Cuando hablamos de un terremoto, por supuesto, hablamos de palabras mayores, porque vino también acompañado del tsunami, pero sin duda que esto ya, si el gobierno de José Antonio Kast venía de entrada con desafíos relevantes en materia de seguridad, migración, economía, temas sociales, culturales, que son urgentes, por supuesto que también la mirada va a estar más que puesta en la manera en que se genera un contraste, diría yo, en la manera quizás menos diligente, por decirlo de la manera más generosa posible, la manera menos diligente que ha tenido el presidente Boric de hacerse cargo de estos temas, versus un contraste, como les digo, hacia un camino de la celeridad, del trabajo en colaboración del Estado con la sociedad civil, ¿cierto? Uno de los grandes legados en esta materia de abordar los problemas de catástrofes naturales nos lo dejó Felipe Cubillo y su famoso, ¿cierto?, el Estado no se la puede solo, la famosa historia de él llegando a la caleta de pescador diciendo, no se preocupen, nosotros les vamos a reconstruir todas las casas, y la respuesta de los trabajadores era no, nosotros necesitamos que nos reconstruya la escuela para nuestros niños y luego para que nosotros podamos hacernos cargo de la reconstrucción de las casas, ¿cierto? La gran ¿cómo se dice?, enseñanza, la gran moraleja de esa historia es que esto también tiene que ser hecho en colaboración con las personas. Son ellas quienes mejor conocen sus prioridades, quienes mejor conocen lo que han perdido y cómo pueden salir adelante. Esto no lo puede hacer el Estado solamente porque el mundo privado tenga que poner recursos. Es porque es la misma sociedad civil, las mismas personas en su dignidad y a través de su trabajo quienes hacen valer esa dignidad, ¿cierto? Y esas ganas de salir adelante en búsqueda de una vida al menos mejor, ¿cierto? Vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos conversando con Catherine Montalegre, con José Ignacio Palma, aquí en Nuevas Voces de Agricultura, siguiendo por supuesto el detalle de las emergencias que se están viendo a propósito de los incendios en la zona centro-sur del país, en la región del Biobío, en la región de Ñuble. Breve pausa comercial. A la vuelta vamos a volver también con un poco de política. Mañana se anunciaría el gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Ha habido algunas tensiones, dificultades o crisis en la izquierda, entrevistas del fin de semana, harto tema que conversar. A la vuelta a la pausa, esto es Nuevas Voces. Vamos y volvemos. Amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo. Nos acompañan en este panel de día lunes Catherine Montalegre, José Ignacio Palma, con quien por supuesto analizamos parte de lo que se ha conocido a propósito de la emergencia que se vive en la zona centro-sur del país por los incendios, fundamentalmente en las regiones de Biobío y Ñuble, Lirquén, Ranquil, entre otras, son las localidades más afectadas. Hemos leía mientras estábamos en la pausa que hay localidades que han destruido más del 80% de las zonas habitadas de algunas localidades. Las imágenes son realmente impresionantes y, como bien comentábamos en el primer bloque del programa, por supuesto nuestras oraciones están con las familias damnificadas, nuestro apoyo. Acción Republicana, a través de su director ejecutivo Sebastián Figueroa, está liderando una campaña de recaudación para salir en apoyo. Hay un centro de acopio del Partido Republicano en el centro de Concepción. La información está en las redes sociales y he visto así iniciativas no solo de los partidos políticos, de las juventudes de los partidos, de los centros de estudios, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, del mundo empresarial. Una verdadera causa por Chile la que producen este tipo de emergencia, así que vamos a estar atentos, por supuesto, si hay alguna novedad que merezca ser transmitida a través de Agricultura, para seguir conversando sobre la actualidad que vive el país. Como es tradición, vamos a saludar a nuestros auspiciadores y también a las personas que nos escuchan y nos siguen de distintas partes de Chile y del mundo. Partimos con nuestros auspiciadores. Para
Para estas vacaciones, los afiliados a Caja 18 tienen 100 pesos de descuento por litro de benzina en Aramco hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Ya AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y hoy los incendios forestales están afectando a diversas regiones del país, dejando a cientos de familias que necesitan apoyo urgente para comenzar su recuperación. Techo Chile ya activó la campaña Donde Chile nos necesita. Techo está presente con acciones concretas en las zonas más afectadas. Tú puedes ayudar hoy aportando en la siguiente cuenta del Banco Estado. Cuenta corriente 7030 RUT 65.533.130-1, Fundación Un Techo para Chile. Más información en emergencia.chile@techo.org. Me llama en este minuto por teléfono el profesor Alejandro San Francisco, quien debiese saber que a esta hora estamos conectados en agricultura, pero lamentablemente... No ha visto su reloj, seguro. No ha visto su reloj, que no le puedo contestar en este minuto. Hay muchas novedades en este minuto a nivel país. Le mandamos un abrazo Vamos a saludar a nuestros auditores, pero primero a quien se suma a nuestro panel, don Cristian Araya, diputado del Partido Republicano. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde el Congreso Nacional. Pocos minutos más tenemos Comisión de Seguridad, así que ya estamos instalados por estos lados. Bien, me parece, diputado Araya, que además es bombero, así que está viviendo de cerca la emergencia que se vive en la zona centro-sur. Vamos a pasar a conversar un poco de política, pero antes quiero saludar, por supuesto, a las personas que nos escriben, como es tradición, a José Luis González, a Samuel Morán, a Consuelo Toro, también nos escribe Silvia Yancamil, Karen Valderrama desde Concepción, Vilma Pastene, don Rodrigo Codocedo, saludos para Leslie Ollarse, saludos también para Opinión Libre Chile, que nos escribe aquí, para María Luisa Carballo, para Iris Alicia Bustos, que pone solidaridad, saludos para todos. Estoy leyendo aquí, denme un segundo, porque, perdí Elena Méndez le mandan condolencias por una pérdida, pero no puedo pillar el mensaje en que ella habría escrito, no me aparece, pero por supuesto le mandamos un abrazo a nuestra querida Elena Méndez, que es una fiel auditora. Ya me informarán ahí los auditores cuál es la situación por la que está atravesando. Saludos para Rodrigo Graver, para Pastel de Choclo, para Loreto. Pastel de Choclo nos escribe de manera muy intensa aquí, y su foto es literalmente un pastel de choclo. Saludos para Loreto Espinosa, para Jorge Rivera, para Luis Pérez, para Héctor Guerrillo y tantos otros. Saludos para nuestros auditores. Saludos a Osorno, desde donde nos escriben también. Entremos algunos minutos en política. Ha habido recriminaciones bastante duras en el mundo de la izquierda. Sabemos que la semana pasada se quebró el comité político, una cuestión bastante inusual, considerando que quedan 40 y tantos días de gobierno. El Partido Socialista manifestó su desconformidad, su molestia ante los dichos del presidente Boric, desconociendo el papel de la izquierda en la aprobación de la ley Naín Retamal, y eso dio cuenta en realidad de un tema más de fondo. Hay una entrevista al senador Insulza, que no ganó la reelección, pero que es una figura histórica en la izquierda, diciendo que el Frente Amplio se había dedicado a maltratarlos. ¿Cómo estás leyendo lo que está ocurriendo en el actual oficialismo, futura oposición, Catherine Montalegre? Bueno, la verdad es que vemos cómo el barco se comienza a hundir en los últimos meses del gobierno. Bastante crítica cruzada, bastante de sacar los trapitos al sol, ¿cierto?, entre las diferentes colectividades que forman parte del gobierno. Y esto se da porque, si bien había un ánimo de poder llevar adelante un proyecto de gobierno al inicio de los años en que inicia el gobierno Gabriel Boric, lo cierto es que esto se ha ido quebrajando por las decisiones que se ha tomado como gobierno, pero especialmente ante la derrota, ¿cierto?, electoral que vivieron hace unos meses con el resultado que da por electo al presidente José Antonio Kast. Y esto va desentrañando un poco la autocrítica que tiene que hacerse la misma izquierda radical en las decisiones que ha tomado y cómo han llevado la gobernanza en estos últimos años, en donde hemos visto un marcado, ¿cierto?, actuar poniendo la ideología por sobre las prioridades de las personas. Y estos costes ha llevado obviamente roces con lo que se denomina en Chile como el socialismo democrático. Yo creo que todo esto se comienza
comienza a acrecentar especialmente con los errores que se cometen respecto de la senadora Isabel Allende, ¿cierto? Con la compra de la casa, la forma en que se llevó adelante también, ¿cierto? La toma de decisiones con los indultos, y así se va acrecentando decisiones que terminan, por ejemplo, en esta crítica que se da respecto de la decisión de apoyar o no la ley Naín Retamal, que en un inicio, ¿cierto?, parte con harta reticencia por parte de la izquierda, pero que con posterioridad y en razón de un poco el cambio cultural que se da en Chile, en donde se comienza a apoyar de mayor manera, ¿cierto?, a los carabineros, a las Fuerzas Armadas, y se genera un cambio rotundo de lo que vimos en el estallido de insurrección a lo que vemos ahora. El gobierno había tratado de subirse al carro, ¿cierto?, de la victoria con los resultados respecto del apoyo a carabineros, con el resultado de la aprobación de la ley Naín Retamal, que obviamente fue un espaldarazo al trabajo de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Y lo cierto es que cuando se ven complicados respecto de un caso nuevamente, donde ponen por delante lo ideológico antes que las prioridades del país, con el caso Gustavo Gatica, ¿cierto?, y Claudio Crespo, volvemos a ver a esa izquierda radical que pone por delante la ideología antes que las prioridades de Chile, y por lo mismo se vuelve a quebrajar, ¿cierto?, esta relación que tiene la izquierda, que es más bien pragmática antes que probablemente de objetivo común, y eso lo hemos visto hoy día con la separación respecto al Partido Socialista y las críticas y fuego amigo que tienen dentro del mismo gobierno de Gabriel Boric. Cristian Araya. Mira, yo creo que a veces la memoria nos falla, pero hay que recordar que las fuerzas de izquierda se opusieron a la ley Naín Retamal, de la cual soy uno de los coautores. Me tocó estar en toda la tramitación del proyecto de ley. Incluso amenazaron con llevarla al Tribunal Constitucional, pero que la única razón, y aquí voy a ser muy responsable, pero también muy directo y duro, la única razón por la cual no fueron al TC fue por el asesinato del cabo primero Daniel Palma y de la sargento segundo Rita Olivares. Era porque resultaba impresentable social y políticamente. No hubo un cambio ideológico, no hubo un proceso de maduración, no hubo una reflexión más profunda. Era porque en el contexto del asesinato seguido de carabineros ya resultaba absolutamente impresentable, repugnante, una posición contraria. Ellos hicieron todo lo posible para quitarle las garras y los dientes a la ley Naín Retamal. Nosotros apostamos incluso a más, por eso en particular hay un artículo que lo votamos en contra para que fuera a comisión mixta, para poder avanzar aún más y dar mayores garantías a las policías. Pero en el fondo este proyecto de ley, que creo que ha sido uno de los temas o uno de los proyectos, de las leyes aprobadas durante este periodo más relevantes, porque le volvió a dar ciertas garantías al actuar de las policías y no contó con el apoyo del gobierno. Después tuvieron que matizar, y obviamente desde el mundo de los socialistas sí tuvieron una posición más favorable, pero no quemaron todos los cartuchos ni abrazaron el proyecto de ley. Sí tuvieron una posición tal vez menos hostil, aprobaron algunos artículos. O sea, aquí hay que matizar, porque en este proceso de lavado de imagen, ahora que se está hundiendo el barco, ahora que están arrancando todo, claro, los socialistas quieren parecer mucho más responsables, los otros que le hablan a sus grupos más radicales para decir, no, nosotros siempre estuvimos en contra. Lo cierto es que, más allá de que a quién le estén hablando y cuál es la conveniencia política actual de aparecer en contra de la ley Naín Retamal, todo pensado por lo del caso del comandante Crespo, porque eso es lo que está pensando la izquierda radical, porque tras 236 días de una persecución absolutamente injusta, durante meses privado de libertad de forma total y absolutamente injusta, el comandante Crespo es declarado inocente, es absuelto por el tribunal, y eso genera obviamente una efervescencia en parte de esta izquierda radical que se niega a ver a quien fue un verdadero héroe en contra de la primera línea, el octubrismo, de la violencia del 18 de octubre, verlo en libertad y verlo con un apoyo social, popular, muy marcado. Y yo creo que eso es algo que va más allá incluso del uso de la razón, sino es algo emocional, los hace reaccionar visceralmente, y empiezan a tratar de buscar separar aguas para poder hablarle a sus respectivos nichos, unos en la posición un poquito más de Estado desde el mundo de los socialistas,
y lo otro desde la posición más radicalizada del Frente Amplio, el Partido Comunista. Pero yo creo que no hay que confundirse. Durante todo este periodo, yo estoy en la Comisión de Seguridad, actualmente la presido, y ni socialistas, ni Frente Amplista, ni comunistas han sido aliados para poder avanzar rápidamente en la agenda de seguridad, en una línea de fortalecer a las policías, de endurecer la mano contra los delincuentes. No. O sea, son una verdadera traba, y eso hay que decirlo con todas sus letras. José Ignacio Palma. Oye, es muy ilustrador lo que nos está contando Cristian respecto a esto último, ¿cierto? De cómo la izquierda, más allá de las declaraciones de los medios de comunicación, no han sido aliados a la hora de tramitar los proyectos de ley en materia de seguridad dentro del Congreso. Y lo que nos deja entrever, de manera más o menos explícita, hay que decirlo, que la apuesta de buena parte de la izquierda, pensando en 4 años plazo, pensando en su posicionamiento como oposición, no va a ser por el lado de la seguridad. Yo creo que hay una buena parte de la izquierda que renuncia a la idea de reconciliarse con la posibilidad del ejercicio de la fuerza pública. Saben que ahí tienen una contradicción que se enfrenta directamente con el espíritu revolucionario que los acompaña, ¿cierto? Y que la contradicción con la que se vieron enfrentados estos 4 años, cómo compaginar el salir a las calles, cómo compaginar la idea del presidente Boric de la desobediencia civil, cómo compaginar la idea que bajo ciertas circunstancias se justificaría, digamos, cuestiones como las que vimos el 18 de octubre, con el hecho de ser tú quien tiene que tomar las riendas, ¿cierto?, de las decisiones en materia de orden público. Creo que hay una izquierda que en ese sentido prefiere ser honesta consigo misma y decir, esta es una disyuntiva, es una paradoja que yo no voy a ser capaz de resolver. No son, históricamente hablando, en la historia de la humanidad y en la historia reciente, moderna, no son las circunstancias de inseguridad donde las izquierdas surgen como alternativas, por decirlo así. Más bien, esos siempre han sido escenarios proclives para que liderazgos que con la mano firme, ¿cierto?, y con foco en la seguridad, más provenientes de los sectores de derecha o nacionalistas, digamos, se hagan cargo. Ok, quizás hay una izquierda que por lo mismo, al hacer ese reconocimiento, espera más bien reactivar los movimientos sociales que le son más cómodos, los temas que le son tradicionales, ¿cierto? Ya parte de eso estamos viendo con el tema de los funcionarios públicos, con el tema, ¿cierto?, de la dependencia, una parte importante de esos funcionarios públicos a el financiamiento que año a año les otorga el Estado, a veces sin la posibilidad de poder medir sus rendimientos, a ver si efectivamente son personas que hacen bien su trabajo o no. Lo vamos a ver también el 8 de marzo, vamos a ver si el movimiento feminista, después de 4 años en silencio, se vuelve a reactivar o no. Vamos a ver si es que las distintas federaciones de estudiantes, que por allá desde el año 2000, desde que existe la política de la gratuidad con la presidenta Bachelet, la verdad que la Confech ha reinado por su ausencia. De hecho, en el mundo educativo ha sido mucho más ruidoso los movimientos escolares, ¿cierto? Lo que hemos visto en el INBA, en el Instituto Nacional, lo que vimos, ¿cierto?, en saltándose los torniquetes el 18 de octubre de 2019. Vamos a ver qué va a pasar con todos estos movimientos y más bien, yo creo que, a ver, efectivamente, una parte más minoritaria de la izquierda que va a tratar de posicionarse desde los temas de seguridad, entendiendo que sin ello no se abre la puerta a conversar otras cuestiones fundamentales para nuestras libertades y el desarrollo de nuestras vidas en materia social, educativa, salud, etcétera. Pero creo que una gran mayoría va a apostar a revivir, insisto, lo que les es cómodo, movimientos sociales en materias muy particulares, muchos de ellos en materias progresistas woke, bien identitarios, con el objetivo de que eso vuelvan a ser los temas protagonistas y que frente a la derecha tratar de verse como una mejor opción electoral. Dudo mucho que exista una reconciliación, como le gustaría quizás a un señor como Tomás Boanovich, por ejemplo, entre el ideario de las izquierdas y la aplicación de la fuerza pública desde el gobierno. Vamos a hacer la última pausa comercial, 13:40. Estamos conversando con Catherine Montalegre, con Cristian Araya y con José Ignacio Palma, y en pocos minutos retomamos esta conversación aquí en Nuevas Voces de Agricultura. El país se detiene por un juego. Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con José Ignacio Palma, con Cristian Araya y con Catherine Montalegre en este lunes 19 de enero, siendo las 13:45. Les quiero leer lo que viene en la portada del diario La Segunda. Vale la pena tener esta conversación porque es parte de lo que se estaba debatiendo la semana pasada. Dorothy Pérez se expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado y realizó una dura advertencia. Fondos de emergencia para atacar la reconstrucción después de los incendios que estamos conociendo desfinanciarían el reajuste al sector
público. Lo dijo literalmente la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Todo esto en el marco de la conversación o de la discusión que había a propósito del reajuste del sector público. Se votó la semana pasada en la Cámara. ¿Qué te parece, Catherine Montalegre, esta advertencia que hace Dorothy Pérez? Está muteada la Catherine, ¿no? El gobierno de Gabriel Boric se va como llegó, o sea, un gobierno que planteó mucha ideología, poca experiencia, cero de liderazgo, pero especialmente un ánimo de despilfarro de los recursos públicos, donde hemos visto un nivel de contrataciones de amigos, de pitutos, de falta de prolijidad en el ejercicio, especialmente en el poder invertir muy bien los recursos de los chilenos, entendiendo, cierto, que los recursos son escasos y las necesidades muchas. Y esto lo hemos visto también en el hecho, por ejemplo, de las reconstrucciones en caso de catástrofe, en donde ni siquiera se han aplicado, cierto, los presupuestos para poder lograr esas reconstrucciones de manera eficiente, y al mismo tiempo el déficit que hoy día está dejando el gobierno de Gabriel Boric de cara a un nuevo gobierno, la verdad es que es preocupante. Lo dice muy bien la Contralora Dorothy Pérez, y es preocupante porque efectivamente al gobierno que le va a tocar llevar adelante la reconstrucción no va a ser al gobierno de Gabriel Boric, va a ser al gobierno de José Antonio Kast, y en esto yo sé que hay una voluntad tremenda, ¿cierto?, por tratar de llevar adelante la reconstrucción de la mejor manera. El mismo presidente electo, José Antonio Kast, ha dicho que va a tratar de hacerlo de la manera más eficiente, más oportuna, y siguiendo las palabras de José Ignacio Palma, ¿cierto?, que citaba a Felipe Cubillo. Bueno, Felipe Cubillo, que era un gran filántropo, ¿cierto?, chileno, planteaba y decía efectivamente que no había nada más solidario que ser eficiente. Entonces, en este caso y en particular, el gran desafío que tiene el próximo gobierno es llevar adelante un gobierno eficiente en tema de recursos para que se pueda llegar oportunamente a la reconstrucción, porque de lo contrario no va a haber, digamos, los recursos necesarios para llevar adelante, y se puede llevar un fracaso similar al que está llevando adelante el gobierno de Gabriel Boric, que no llega oportunamente, y que por lo mismo, las mismas víctimas hoy día de los incendios repiten constantemente, ¿cierto? No queremos que nos abandonen como lo hicieron con las víctimas de los incendios de Viña del Mar. Cristian Araya. Mira, el gobierno de Gabriel Boric, cuando alguna análisis de la Contralora le conviene, lo toma, después, cuando no le conviene, lo desecha. Está quemando los últimos petardos, ha anunciado una pirotecnia inmensa de proyectos de ley, y trató de incorporar esta suerte de amarre para los funcionarios públicos. Esto todo en la lógica de ir generando descontento para que ya en marzo las asociaciones de funcionarios tengan la excusa para poder protestar o salir a quejarse en contra del nuevo gobierno. Esto es parte de una estrategia, no es casualidad, esto es una hoja de ruta, es de manual lo que están haciendo. Eso por un lado. Por otro lado, en materia de seguridad, que es el tema que a mí más me moviliza, nosotros en la discusión del Ministerio de Seguridad dijimos, si va a existir un Ministerio de Seguridad, lo cual no estaba de acuerdo, pero si va a existir, Gendarmería debía ser parte de este ministerio. No lo hicieron, nosotros lo propusimos, y ahora lo anuncian y lo buscan aprobar. ¿Para qué? Para que todo el costo, entre comillas, o las dificultades que signifique poder implementar esta medida sean responsabilidad del próximo gobierno. Y así, en una enorme cantidad de casos, de proyectos, de iniciativas, amarres de distinto tipo, amarran gente. ¿Para qué? Para que después generar también estas tensiones dentro de los equipos. A nivel presupuestario es realmente una irresponsabilidad supina. Claramente es un presupuesto absolutamente desfinanciado. Nosotros por eso desde el Partido Republicano y también la UDI votamos en contra del presupuesto que se nos presentó, pero claramente esto es parte de una estrategia, no es solo una estampilla, un arranque de última hora así de despavorido sin pensarlo. Yo creo que aquí hay algo más pensado, hay trampas que se están dejando en el camino. Esto no es como en las batallas antiguas donde cuando quedaba el caos la gente arrancaba. No, yo creo que esto es más una retirada más soviética, donde van quemando todo a su paso, donde van dejando ciertas trampas para que el avance sea mucho más dificultoso al quemarlo todo. Yo creo que eso es un poco lo que estaba ocurriendo, y hay que estar muy atentos. Marzo va a ser un mes complejo, un mes en el cual del 8 de marzo van a salir todas las feministas radicales. Ahora sí se van a acordar que eran feministas,
Para el día 11 de marzo vamos a probablemente tener las protestas de cuántas agrupaciones existen. Después tenemos el Día del Joven Delincuente. O sea, tenemos varios hitos que obviamente lo tienen programados, más la presión probablemente de las asociaciones de funcionarios, etcétera. O sea, eso va a ser parte de, y hay que tenerlo muy claro, porque da lo mismo lo que se haga, esto van a salir. Ahora el gran desafío del próximo gobierno es cómo enfrentarlo esto de una forma decidida, clara, dejando muy claro que antes de la presión de un grupo de interés está el interés común de los chilenos. José Ignacio Palma. Fíjate que el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, nos cuenta la segunda, critica a través de Twitter a la derecha, ¿cierto?, por tratar de aprovecharse de alguna manera de, usando, digamos, como excusa el tema de los incendios en el sur para bajar o desmantelar lo que sería, ¿cierto?, el reajuste para los funcionarios públicos. Yo le transmitiría al senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que en esta oportunidad no es que solamente la derecha lo esté diciendo, no es nada más ni nada menos que Dorothy Pérez, ¿cierto?, la Contralora de la República, que teniendo muy a la mano, por lo que muestra la nota, lo que costaría la reconstrucción, hace un paralelo inmediato con lo que costaría el reajuste. Parece que el costo es bastante similar, de acuerdo a lo que nos cuenta el diario La Segunda, a cerca de 1.600 millones de dólares es lo que nos cuesta el reajuste al sector público. 1.600 millones de dólares que obviamente la consecuencia lógica que deviene es que se podrían estar gastando en la reconstrucción. Yo creo que en eso el gobernador, ¿cierto?, de la región del Biobío, Sergio Yacamán, hace justicia en reclamar: no podemos ser un nuevo Valparaíso, no podemos ser víctimas de que nuevamente la prioridad esté nuevamente los recursos se vayan a las prioridades de la política y no las prioridades, las urgencias de las personas. ¿Qué más urgente que se te queme una casa, ¿cierto? ¿Qué más urgente que se te quemen barrios enteros, una parte importante de la región en distintas zonas del sur de nuestro país? Creo que ahí es donde tiene que estar la atención, y no tengo ninguna duda de que en eso el sello del gobierno de José Antonio Kast va a ser el de la diligencia, va a ser el de esa solidaridad basada en la eficiencia a la que se refería Catherine Montalegre a propósito de la gran personalidad de Felipe Cubillo. Yo creo que este es el momento, a propósito de Felipe Cubillo, de despertar la épica de las emergencias, ¿no? Yo creo que eso es algo que ha caracterizado siempre a Chile, pero en particular Chile la tiene no solamente de la perspectiva del Estado, sino que también de la sociedad civil. Así es. Esto es para que se despierte la épica en todo orden de cosas, ¿cierto? Desde el Estado, desde la gestión de lo que será vivienda, desarrollo social y todos los ministerios involucrados, Hacienda, por supuesto, desde las empresas para reactivar, ¿cierto?, esa pasión, esa urgencia de ir en ayuda de las personas, y también de quienes a lo mejor no teniendo los recursos, tantas pienso en las personas jóvenes, universitarios, que a lo mejor no teniéndolos tienen hoy día la oportunidad de aportar con sus manos, con su trabajo, ¿cierto? ¿Cuántas veces quienes pasamos por movimientos universitarios, por distintas iniciativas sociales, no estuvimos en Valparaíso, en el norte cuando fueron las inundaciones, ¿cierto?, sin más que ofrecer que manos para tomar una pala y hacer lo posible para ayudar a las personas de Chile? 6 personas jóvenes que nos están escuchando y se preguntan cómo pueden ayudar. Bueno, hay una historia detrás. Léanse cualquier bibliografía de Felipe Cubillo, van a encontrar la manera de aportar en lo inmediato, con un sentido muy patriótico a Chile. Oye, a propósito de Felipe Cubillos, en la transmisión de YouTube, para las personas que nos están siguiendo por YouTube, hay un código QR en la esquina superior izquierda, que es un código para entrar a Desafío Levantemos Chile. Si tú lo escaneas con el teléfono, vas directamente al link de la plataforma de Desafío Levantemos Chile, donde se puede donar directamente para aportar en la emergencia de los incendios. Desafío Levantemos Chile es una fundación, digamos, que lleva más de 15 años dedicado precisamente a este tipo de iniciativas, de acciones en tiempos de emergencia, así que las personas que nos están viendo pueden colaborar ahí a través de ese código QR que está en la transmisión de YouTube, justo encima, en diagonal del profesor Palma, para quienes nos están viendo ahí, efectivamente, hacia el otro lado, profesor Palma. Muy bien, ahí donde el profesor Palma ahora está apuntando, pueden colaborar ahí. Catherine Montalegre, Cristiana Araya, les mandamos un gran abrazo a la distancia y les agradecemos acompañarnos este día lunes acá en Nuevas Voces. Por supuesto, el abrazo más cariñoso y nuestras oraciones es para todas las familias y damnificados de la zona centro-sur del país. Vamos a seguir atentos a lo que vaya pasando y colaborando desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, con las personas que están sufriendo las devastadoras consecuencias de estos incendios. José Ignacio Palma, gracias por acompañarnos aquí en los estudios de Agricultura. A ustedes. Gracias
a nuestros auditores por su sintonía, la invitación a que se queden en el 92.1, viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana martes a la 1 de la tarde. Esto fue Nuevas Voces. Que estén bien. Chau, chau. En Agricultura